Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Qué quiere decir eso? Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. O sea que la sangre no quiere decir que tú vayas a ser israelita. Por lo que nosotros hemos aprendido, Abraham tuvo varios hijos. Tuvo a Ismael, tuvo a Isaac, pero Isaac tuvo 2 hijos, que son Edom e Israel. No todos los hijos de Abraham, reciben la herencia. Fíjense, ¿qué dijo Sara? Porque no recibirá la herencia el hijo de la esclava juntamente con mi hijo. O sea, pero él sí recibió herencia, ¿o no la recibió? ¿Abraham no le dio herencia a Ismael? Sí se la dio. Pero entonces, ¿a qué herencia se refería? Sara estaba profetizando la herencia del conocimiento de la Torá. Sara no le importó el billete, porque si le hubiese importado el billete, pues le hubiese dicho a Abraham, óyeme, ¿por qué le estás regalando todo eso a Ismael? Ella no reclama la herencia física, monetaria. Ella le está hablando de una herencia mucho más allá que los bienes materiales. Y era la promesa. La promesa. O sea, ella se dio cuenta de que Ismael no iba a valorar la bendición que Dios tenía para los descendientes de Israel. Y fíjense que Esaú se entiende perfectamente con Ismael porque tienen el mismo espíritu. Fíjense que él se busca una hija de Ismael para casarse. Y yo les he explicado muchas veces a ustedes que el Islam, a pesar de que ha tenido guerras férreas con el cristianismo, cuando se trata de ir en contra de Israel se ponen de acuerdo. Y la guerra de Gog y Magog es una guerra entre países musulmanes y cristianos. Y su objetivo es destruir Israel. Miren, ¿cómo tú entiendes que en este problema que tuvo Israel con Hamás, países cristianos apoyando a Hamás? Cuando el Islam radical está pidiendo la cabeza de los cristianos, es que la gente lo ignora. Ellos piensan que Hamás ama a los cristianos. Los matan. Ser cristiano en la franja de Gaza es sentencia de muerte. Ahí no hay ningún cristiano. Es más, en Gaza ni hay cristiano ni hay gay. Ni lesbiana ni nada de eso. Los matan. Si ellos matan a su propia gente, hermanos, la ceguera espiritual es mucho más fuerte que la ceguera física. Hay personas que no tienen ojos y ven, pero hay personas que tienen ojos y no ven. La ceguera espiritual es eso. Y la ceguera espiritual se produce porque usted rechaza la luz. Mire, la luz es la que le permite a usted mirar bien, o por lo menos mirar bien. Es más, usted en medio de la oscuridad absoluta, usted no puede ver. No mira. Está oscuro totalmente, no puede mirar. Usted requiere de una luz.
sea de una linterna, sea de un bombillo, sea de una antorcha, sea de lo que sea, pero usted requiere de una luz para poder mirar. En la noche usted mira algo porque la luna está reflejando la luna está reflejando el sol. Y no solamente la luna, no solamente la luna. Esas estrellas gigantescas que están allá, de alguna manera lanzan algo de luz para acá abajo. Algo de luz lanzan. Porque a veces no hay luna, pero tú miras algo. ¿Y por qué miras? Por esas estrellas gigantescas que están allí. Que a pesar de que están a millones de kilómetros de distancia, pues algo de luz llega acá. Lo mismo que en un cuarto oscuro tú prendes un fósforo, óyeme, eso parece un sol, ahí. Porque estás en medio de una oscuridad absoluta. Entonces, la ceguera espiritual no es otra cosa que el rechazo a la luz. ¿Y qué es luz según la Torá? Según la palabra de Dios, ¿qué es luz? La Torá. Esa es luz. Lámpara es a mis pies tu palabra, tu Torá. Cuando escribieron ese versículo no existía el Nuevo Testamento. Solo escribieron muchísimos años antes del Nuevo Testamento. O sea, que la luz es la Torá. Hermanos míos, lo que conocemos nosotros como Nuevo Testamento son escritos, enseñanzas y que de alguna manera están respaldadas por la Torá. Por eso se consideran normativas, por eso se consideran aceptables. El discurso de Pedro en el día de Pentecostés lo conecta a él a los salmos. El discurso de Pedro lo conecta a los salmos. Es más, yo creo que el discurso de Esteban, vamos a ver si el discurso de Esteban lo conecta, era de Deuteronomio 18. Vamos a ver si los conecta. Se lo voy a probar. Lo conecta en varias partes, pero creo que lo conecta con Deuteronomio 18 también. Esteban le predicó, fue Torá. Esteban no predicó Nuevo Testamento, hermanos míos. Él no dijo nada del Nuevo Testamento. Él no dijo nada de una religión nueva. Léalo para que usted vea. Por eso Pablo habla de que él miró la muerte de Esteban. Él estaba oyendo todo lo que Esteban estaba diciendo y Esteban lo que le recitó fue toda la Torá completa. Ese discurso de Esteban es impresionante. Él le habla de la promesa a Abraham, él le habla de que el pueblo estuvo frente al Sinaí, él le habla de todo eso y él le habla después que cuando el pueblo estaba esclavizado, Dios llamó a Moisés para que lo buscara. Y a ese Moisés fue el que dijo: a profeta os levantará el Señor vuestro Dios entre vuestros hermanos, como tú, y a él oiréis. Esteban. El mensaje de Esteban le partió el alma a Saulo de Tarso. Se lo partió. No porque le habló Nuevo Testamento, porque le dijo que Cristo había venido a crear una nueva religión. No, hermanos míos, por lo que está explicando él acá. Le recitó los 5 libros de Moisés en un discurso. El mensaje de Esteban transforma la vida de Pablo. Pablo no fue el mismo después de la muerte de Esteban. Él continuaba con sus objetivos, pero lleno de dudas. Lleno de dudas. Pero no porque Esteban le explicó de que Cristo había creado una religión nueva. Para nada. El mensaje de Esteban estaba lleno
de lo que conocemos nosotros como Pentateuco. Promesas. Lo relacionó, Esteban relacionó a la venida del Mesías con las promesas que Dios le había dado a su pueblo. Y en el versículo 37 lo confirma. Ese Moisés que libertó al pueblo de Israel que estaba esclavizado en Egipto fue el que dijo: profeta como yo les va a levantar el Señor. ¿A qué se refería Esteban allí? Al Mashiach, a Yeshua. Y de una vez Esteban allí aprovecha para decirle que ellos habían matado a los profetas, que habían sido, ¿qué cosa? Receptores de la Torá, pero no hacedores de la Torá. Y que se habían matado a los profetas, pues lógicamente terminaron matando al profeta que Hashem les enviaría y que había sido prometido por Moisés. Ahí está claro, hermanos míos. La religión va en contra de la voz de Dios. La religión, hermanos míos, acuérdense siempre de esto, es lo que el hombre hace para agradarle a Dios. Y Dios no quiere que tú hagas nada para agradarle. Lo que quiere Dios es que tú le obedezcas. Son dos cosas totalmente distintas. El Islam ora muchísimas veces al día. Los cristianos van muchísimas veces a las iglesias. Ellos van inclusive mucho más que nosotros. Ellos van al templo, ellos lloran, ellos cantan, ellos hacen un montón de cosas porque de esa manera ellos están tratando de agradarle al Padre. Pero el Padre no busca eso. El Padre busca obediencia, porque es mejor la obediencia que los muchos sacrificios. Entonces, la religión va en contra de los deseos del Padre, porque la religión es lo que tú creas. La religión tiene su principio en el libro de Génesis cuando Caín quiso ofrecer algo. Fíjese que él viene con las intenciones de hacer algo. Él tiene una iniciativa. De hecho, él viene antes que Abel. Fíjense, hermano, esto es interesante, esto es hermoso. O sea, Dios no le rechaza para nada la idea de que él venga a ofrecer algo. Pero allí, en esa conversación que Dios tiene con Caín, nos damos cuenta que él quiso hacer algo, pero no lo hizo de la manera como Dios quería que lo hiciera. Caín representa al creyente que con su religión piensa que le va a agradar a Dios, mientras que Abel representa al creyente que obedece. Pues no es nada bonito matar un cordero, no es nada bonito montarlo sobre un altar. Eso no es bonito a la vista de los ojos. ¿O sí es bonito? Para nada es bonito. Yo por lo menos soy, digamos, ¿cómo se puede decir? ¿Ah? Yo no tengo sangre. Yo soy malo para ver derramamiento de sangre. Cuando me van a inyectar, yo volteo para otro lado. Que a mí no me gusta. Entonces, la escena de un animal desangrado en un altar a los ojos del hombre es desagradable. Pero fíjense que en el caso de Abel fue aceptado agradablemente a los ojos de Hashem. Mientras que lo que Caín está ofreciendo no es aceptado. Entonces nosotros entramos en la polémica de que pues porque él trajo un cordero, que el otro trajo frutas y
y podemos estar aquí todo el día y la semana y el mes y el año entero discutiendo eso. Pero lo que realmente nos está enseñando las Escrituras, que Abel estaba conectado con lo que Dios exigía. Dios no estaba exigiendo un cordero. Dios estaba exigiendo que tú te sacrificaras. ¿Y cómo te sacrificas? Cuando sacrificas tus deseos para complacer la voluntad del Padre. Ese es el cordero, hermanos míos. Por eso Yeshua es llamado Cordero de Dios. Porque Él se niega a aceptar sus deseos, sus proyectos. Él dice, yo soy ungido, yo tengo la autorización para gobernar, pero ahora en este momento me encuentro que el pueblo no está en la capacidad y el Padre me está diciendo, hay dos opciones. O niegas al mesianismo, o niegas a establecer el reino, o te va a tocar eliminar tu pueblo. Entonces, ¿qué hace el Mesías? Me niego al mesianismo. Entrego mi vida para que este pueblo se arrepienta y podamos un día gobernar juntos. Eso es sacrificarse. Sacrificarse, hermano, significa negar a tus proyectos. Es que yo tengo un proyecto, es que yo anhelo tanto hacer esto. ¿Y ese es el proyecto del Padre? ¿Sabes cuál es el Hijo amado? El que continúa la voluntad del Padre. Miren, le voy a decir algo yo como padre. Yo como padre se los voy a explicar de esta manera. Si yo tuviese un proyecto, el que sea, y tuviese varios hijos, y dentro de esos hijos tuviera alguien que quisiera ser químico, el otro doctor, el otro astronauta, lo que ellos quisieran tener, pero tuviera uno que se me acercara y me dijera, padre, yo quiero terminar el proyecto que tú comenzaste. ¿Sabes qué le diría yo? Tú eres mi hijo amado. Tú eres mi primogénito. El primogénito es el que quiere hacer la voluntad del Padre. El que pone los intereses del Padre, los proyectos del Padre por encima de sus proyectos. Él se niega a sí mismo. Pues él no es que a él le agrade. No, pues el Mesías no fue contento bailando al Monte de los Olivos. Él no estaba bailando, o si estaba bailando. Él no estaba alegre. Que la gente piensa que él estaba contento con lo que le estaba sucediendo. Pero yo no veo para nada que las Escrituras dicen eso. Él estaba llorando. Él estaba sufriendo. Pero por encima de ese sufrimiento, él estaba complacido de que el Padre estaba realizando su proyecto, estaba construyendo, estaba terminando su proyecto. Estaba haciendo lo que el Padre le agrada. Ese es el primogénito. No el que nace primero, hermanos míos. El que nace primero. Miren, hay un versículo en la Biblia que a mí me llama mucho la atención que dice, porque los últimos serán primero. Fíjense, los últimos serán primero. El pueblo de Israel fue creado para cumplir una misión. Él no fue creado porque ellos son genéticamente superiores. Eso no es verdad para nada. Ellos no son más inteligentes que los demás. Ellos son un pueblo como cualquier otro pueblo que creó Dios de los lomos de Abraham. Abraham y Sara vivían en Ur de los Caldeos. Vivían en Mesopotamia.
ellos eran paganos. Ellos no conocían el Dios verdadero. Y Dios lo llamó de allá, y de los lomos de Abraham Dios crea, construye una nación que se llama Israel. Pero fíjense, hermanos míos, que ese Israel que construye Dios, no todos los que descienden de Abraham son israelitas. Porque Ismael no forma parte del pueblo de Dios, aunque viene de la simiente de Abraham. De hecho, Esaú no forma parte del pueblo de Dios. De hecho, no tomó el título de Israel, porque eso lo tenemos que predicar, hermanos, hasta que las personas lo entiendan. La gente debe de entender que Esaú y Jacob son gemelos, hijos del mismo padre y de la misma madre, pero que Jacob toma el título de Israel. Por eso les estoy tratando de explicar que Israel es un proyecto de Dios, no es una nacionalidad. Jacob toma el título de Israel. Ese es el nombre nuevo que Dios nos pone. ¿Ya estamos entendiendo esto? Y ahora ustedes entienden por qué en el libro de Revelaciones, si le daré un nombre nuevo, ¿qué nombre te van a dar? ¿Te van a poner un nombre gringo para que te sientas que tu nombre latino es muy ordinario y en el inglés suena mejor? No. Tu nombre nuevo es Israel. ¿Cómo te llamas? Me llamo Jacob. Pues ya no se llamará tu nombre Jacob, se llamará Israel. Esaú, con todo lo primogénito que era, con todo lo cazador que era, con todo lo que él lloró, no fue Israel. Porque despreció nada más y nada menos que la Torá. La madre de Jacob y de Esaú era sabia. La mujer sabia construye la casa. La madre sabía que la promesa había sido puesta sobre Jacob. Ella fue, consultó a Dios porque sus hijos estaban peleando y Dios le dijo que el mayor le servirá al menor a pesar de las guerras que ellos iban a tener y que estaban luchando desde el vientre de su madre. Esos pueblos que iban a estar luchando siempre. Entonces ella, como mujer sabia, ella dice, bueno, aquí hay que hacer algo. Hay que ver cómo el menor recibe la bendición. Y ya conocemos la historia. Le pone las vestiduras, se engañan a Isaac y termina Jacob recibiendo la bendición. Pero Jacob recibe la bendición, hermanos míos, porque Esaú la está rechazando. No te quejes que otro reciba la bendición cuando tú la rechazas, por favor. Hay personas que se ponen envidiosos porque hay ciertas personas que les va económicamente bien, pero ¿por qué les va bien? Porque obedecen la Torá, porque diezman, porque donan, porque obedecen la voluntad del Padre. Y entonces el Padre los bendice. Y tú, como no haces eso, entonces te llenas de envidia y comienzas a criticarlos. Por allí alguien dijo sabiamente que la gente está en contra de Israel porque Israel tiene dinero. Y tiene mucha razón. Si Israel fuera un estado pobre, pues lo defendería todo el mundo. Porque así te quieren ver. ¿Entiendes? Sé sabio, te quieren ver pobre, arrastrado, pidiendo. Pero como ellos no piden, ellos dan. Como ellos no se sientan a que les manden cosas con aviones, sino que ellos se ponen a estudiar y a prepararse. Entonces ellos tienen tecnología, ellos tienen dinero, ellos tienen recursos, entonces son los malos de la película. Hermanos, esto hay que entenderlo. Te quieren ver mal, te quieren ver pidiendo. Te quieren ver mendigando todo el tiempo.
Pero Israel no es el que mendiga, Israel no es el que pide, Israel es el que da, el que se esfuerza. Ese es Israel. Israel, hermanos míos, es el que dice, yo quiero lograr cosas, pero yo sé que no las puedo lograr solo. Necesito la ayuda de mi Padre para hacerlo. Israel es el que está en Egipto y oye la voz de Moisés. ¿Sabe qué trajo Moisés? Torá, ley. Para que lo entiendan. Israel es el que está en Egipto y oye la voz de Moisés. O sea, oye que la Torá es para él. Y dicen, sí, me voy de Egipto. Dejo mi casa, dejo mis costumbres, dejo todo lo que tengo acá, dejo la religión cristiana, la religión que heredé de mis padres, todo eso es vanidad, todo eso es mentira. Yo me voy al Sinaí porque allá yo voy a recibir las instrucciones para que me vaya bien y para que sea exitoso y para poder heredar la tierra. La tierra no se le entrega a nadie si no te entregan primero el manual. Entiéndanlo, hermanos míos y amigos míos. Ustedes que quieren heredar la tierra, tienen que recibir el manual primero. Si no recibes el manual, no recibes la tierra. Entonces, ese es Israel. Él quiere cosas, pero él sabe que no las puede lograr. Él sabe que tiene un hermano que es más fuerte que él. Esaú era más fuerte. Fíjese que él se va. Él dice, no, yo no me puedo poner a pelear con este hombre, este me va a matar. Él es un cazador, él es una persona bien fuerte y yo soy un hombre de tiendas. Yo no me voy a poner a pelear con este porque este me va a vencer. ¿Tú sabes cómo lo voy a vencer? Con la ayuda de mi Padre que está en los cielos. Y Jacob vence a su hermano Esaú porque clama al cielo. Y la Biblia dice que Dios envió ángeles con él. Y esos ángeles eran los que estaban peleando y pasando por el frente del ejército de Esaú. Y Esaú cuando lo mira dice, ¿por qué mandaste tantos ejércitos? Y ahora me dices que tu familia es esta que está aquí. Él se sorprendió, él recibió un choque. Porque él mira un montón de ejércitos que van delante de Esaú, pero luego encuentra a una familia. Porque Israel no pelea con ejércitos. Israel pelea con la ayuda del cielo. ¿Estamos entendiendo? Israel es familia. Ese es Israel, familia, hogar. Esaú no. Esaú es campo, conquista, salvaje. Quiere lograr las cosas con sus fuerzas, pero no en obediencia. Entonces, mire la diferencia. Israel, hermanos míos, no es una nacionalidad, aunque ellos lo digan. Tú porque tengas un pasaporte que dices que eres israelita o que dice que eres israelita, para Dios no eres Israel. Delante de las autoridades de esta tierra, tú eres israelita. Sí, puedes entrar y salir de Israel con tu pasaporte y te lo van a respetar. Pero en el reino de Dios, ese pasaporte no te sirve. Lo vas a mostrar y no te van a dejar entrar al reino. Porque necesitas el verdadero pasaporte de Israel, que es aquel que se somete a la voluntad de nuestro Padre que está en el cielo. Ese pasaporte es un pasaporte espiritual, no es físico. Es el que tiene grabado la ley de Hashem en su corazón. Es el que dice, voy a lograr las cosas, pero las voy a hacer de la manera correcta. No voy a pisotear a la gente para lograr mis objetivos. No voy a sacar provecho de mi hermano, no voy a robarle a mi hermano, no voy a asaltar, no voy a hacer las cosas chuecas, porque yo tengo la ayuda del cielo.
lo voy a hacer correctamente. Ese es Israel. Él no se enriquece por las astucias que tiene como comerciante. Él es bendecido porque él cuenta con la bendición del Padre. Que hay una gran diferencia. Cuando usted mira a una persona rica, millonaria, que no tiene temor de Dios, no sienta envidia por esa persona. Él sencillamente está guardando el dinero para entregárselo a los justos. Cuando el Mesías retorne, las riquezas del mundo pasarán a mano de él. Y todos esos que robaron dinero, que hicieron las riquezas ilícitamente, pues sencillamente se quedarán sin nada y además no van a recibir la tierra. Porque los injustos no entrarán en el reino de Dios. ¿Ya estamos entendiendo quién es Israel, hermanos míos? No es una nacionalidad. Fíjense, lo que conocemos como nuevo pacto no es hecho con la iglesia católica, con la iglesia cristiana, con la iglesia pentecostal, con los islámicos, no es hecha con los budistas, no es hecha con las religiones del mundo, es un pacto con Israel. Léalo en Jeremías 33, Israel. Y miren cómo Dios se refiere a Israel. Israel es mi primogénito. Es mi hijo amado. Porque necesitamos entender esto. No fueron los hijos de Jacob, o por lo menos no fueron todos los hijos de Jacob. Porque los hijos de Jacob entraron en Egipto, se multiplicaron. Cuando llegó Moisés con la Torá, el 70-80% se quedó en Egipto. Y una pequeña minoría salió de Egipto. Los que salieron de Egipto tomaron el título de Israel. Ellos tenían el pasaporte israelí. Ellos decían que eran hijos de Abraham, ellos decían que eran hijos de Jacob, pero no fueron al Sinaí. Por eso no recibieron la tierra. Allá se quedaron con Faraón gobernándolos. Se quedaron bajo la esclavitud de Faraón. Esos no son Israel. Cuando el Mesías retornó, el segundo Moisés, sucedió exactamente lo mismo. Él está predicando y él se encuentra con un grupo de personas que dicen que son hijos de Abraham. ¿Estamos entendiendo que la historia se vuelve a repetir? Pero si ellos fueran verdaderamente hijos de Abraham, refiriéndose al aspecto espiritual, ellos obedecieran lo que él estaba diciendo. Porque él era mayor que Abraham. Él es la promesa que Dios le dio a Abraham. Él es el proyecto perfecto de Dios. El hombre perfecto que Dios iba a sacar de los lomos de Abraham. ¿Y saben por qué el Mesías logró ser lo que fue? Porque esto hay que predicarlo para que las personas lo entiendan. El Mesías logra ser lo que es no porque era Dios, sino porque él procede de la simiente de Abraham, de una persona que estuvo dispuesta a sacrificar lo que él más quería para agradar al Padre. Y ese ADN lo tenía el Mesías en sus venas, lo tenía en su cuerpo, lo llevaba grabado, quería agradar al Padre. Por eso tiene que descender de Abraham, no porque era Dios. Hermanos míos, el Mesías logró ser el Mesías porque tenía maestros que lo instruyeron en la Torá, porque tenía un padre que era justo. ¿Sabe qué significa la palabra justo? ¿Sabes quién era José? José no era un simple carpintero. José tenía la Torá grabada en su corazón. Y José le transmitió a su hijo las enseñanzas de la Torá. José le enseñó a su hijo a vivir en justicia.
Pero ahora resulta ser que José aparece en las películas por allá por otro lado. El Mesías fue grande porque nació en un hogar donde había un hombre que era justo y una mujer que amaba al Dios de Israel. Bajo esa jupat, bajo esa casa, nace el Mesías. El Mesías es instruido en la ley de Moisés. Por allí dicen que él se fue a estudiar a Egipto, a aprender las filosofías de los egipcios. No, él fue grande porque él estudiaba Torá, porque él tenía un buen maestro de Torá, no porque era Dios. La Biblia dice que él crecía en sabiduría delante de los hombres y de Hashem. Él estudiaba como un estudiante normal de la Torá. O sea, él llegó a ser lo que llegó a ser porque ya Dios le había preparado el camino. Le había entregado la ley a Israel, esa palabra había sido guardada por muchos de ellos, tenían buenos maestros, habían conservado la palabra y el Mesías nace en esa cuna, vamos a decirlo de esa manera. En un hogar donde hay un hombre justo, donde hay una mujer que es una mujer virtuosa y une las células de María y de José para crear ese ser a quien él va a ungir para ser el Mesías de Israel. Él no nace, hermanos míos, en un hogar pagano. Él nace en un hogar donde se guarda Shabbat. Él nace en un hogar donde se cumple la Torá. José era un hombre justo. El justo, hermanos míos, es el que guarda mandamientos. Cuando vemos que el Mesías o Yeshua se pierde o dicen que se pierde, ¿saben qué estaban haciendo sus padres? Cumpliendo mandamientos. Estaban visitando el templo en las fiestas que había que visitar el templo. Cuando el Mesías, como en el momento de ser presentado, recibe esa bendición de parte de Simeón, ¿sabe por qué recibió la bendición de parte de Simeón? Porque estaba cumpliendo mandamientos. Si él estuvieran haciendo un bautizo allá en la iglesia católica, no se pierde la bendición que Simeón le iba a dar. La gente tiene que entender esto, hermanos míos. Es que tienen que entenderlo de alguna manera. Él es bendecido por el ambiente donde está. Tenía buenos maestros, tenía una familia ejemplar, tenía nada más y nada menos, o María, o Miriam, tenía nada más y nada menos a una familia muy cercana, que era un sacerdote y su esposa, llamados ¿qué? Justos, que cumplían todos los mandamientos. Había un ambiente preparado, indicado para que el Mesías naciera, se criara bajo los fundamentos necesarios para ser ungido. Dios, hermanos míos, no te va a ungir si tú tienes desprecio a la Torá. Eso le pasó a Esaú. Esaú no recibe la bendición porque él despreciaba el estudio de la Torá. Él decía, ¿para qué eso? De todos modos yo me voy a morir. ¿Ustedes no han oído a las personas que dicen así? ¿Para qué voy a hacer esto si de todos modos me voy a morir? Yo tenía un amigo que decía eso, me hacía reír siempre. ¿Para qué te apuras, Isidro, si de todos modos te vas a morir? Y así era Esaú. Bueno, ¿para qué yo voy a cumplir mandamientos si de todos modos yo soy como uno de los mortales que muere y ya y se acaba todo?
Jacob dijo no. Yo sí voy a obedecer, porque no se acaba todo con la muerte. Con la muerte en justicia comienza la vida. Jacob tenía otra mentalidad. Vamos a conectar, hermanos, esto con la parashá de hoy. Estamos estudiando el libro, la parashá, la primera parashá del ciclo, titulada Bereshit, en el principio. La semana pasada terminamos la última parashá, o la última enseñanza para las personas que nos miran y no entienden la palabra parashá. Es una porción de la Torá, de los 5 libros conocidos como Pentateucos, mejor conocidos en la casa de Israel como Torá, como los primeros 5 libros que se consideran los más importantes porque fueron dictados, se creen que fueron dictados directamente del cielo a Moisés. Y Moisés los dejó inscritos. Esos 5 libros se estudian en porciones. Y esta semana nos corresponde la porción de Bereshit, en el principio, capítulo 1 al capítulo 6, versículo 8. Y estábamos explicando que en la última parashat, que termina en el libro de Deuteronomio, la última palabra que aparece en esa porción de la parashat es la palabra Israel. Versículo 12, capítulo 34 del libro de Deuteronomio dice: y en el gran poder y en los hechos, podemos comenzarlo del 11, dice: nadie como él, refiriéndose a Moisés, nadie como él en todas las señales y prodigios que Hashem le envió a hacer en tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Y en el gran poder y en los hechos gloriosos y terribles que Moisés hizo. ¿Dónde lo hizo? A la vista de todo Israel. Fíjense, así termina la última porción, o las palabras, o así se cierra la lectura de la última porción del ciclo anual de la Torá. Como para Dios no hay casualidades, precisamente en la última porción que se lee, o en la última parashá que nosotros estudiamos, coincide por lo general con la fiesta de los tabernáculos. Explicamos que tabernáculos representa estudio de Torá con el Mesías por 1000 años. Ya lo hemos explicado en otros videos. Tabernáculos es sentarnos a la tienda del maestro a estudiar Torá para conocer los secretos de la vida eterna. Ese es tabernáculo. Y así termina el ciclo anual del estudio de la Torá. Los últimos capítulos de Deuteronomio, y termina coincidiendo con la fiesta de tabernáculos. Ahora, cuando se termina la última parashá, pues lógicamente que regresamos otra vez al principio. ¿Por qué regresamos al principio? Porque la Torá es la palabra de Hashem. Y así como Él es eterno, su palabra es eterna. No tiene fin. Por más que nosotros tratemos de comprenderla y de estudiarla, siempre vamos a necesitar estudiarla. Siempre le vamos a encontrar un sabor nuevo. Es más, durante los 1000 años del Mesías le encontraremos nuevos sabores. La Torá, hermanos míos, es exactamente como el pan que caía del cielo. En la tradición de Israel se dice que el pan tenía diferentes sabores. No te sabía una sola cosa.
te sabía a lo que querías que te supiese. Y la Torá tiene la misma característica. Cada vez que la estudiamos, le encontramos un sabor distinto. Cuando te propones a estudiarla, cuando la quieres oír de todo corazón, entonces cada vez que la oyes, le encuentras un sabor distinto. ¿Sabes cuándo la encuentras insípida y liviana? Cuando no la quieres oír. Eso le pasó al pueblo de Israel. Este pan liviano. Era un pan liviano que ellos encontraban. Pero cuando tú tienes deseos de oír Torah, de estudiar Torah, le comienzas a encontrar un sabor distinto. Fíjense, hermanos, que no en vano el pacto es con ¿qué? Con pan y ¿qué más? Y vino. Cuando tú comes Torah sin la fuerza del Espíritu, estás comiendo pan. Cuando comes Torah con la fuerza del Espíritu, estás comiendo maná. Yo soy el pan que descendió del cielo. Cuando vas a una iglesia sin deseos de estudiar Torah, tomarás agua. Pero cuando vas a un estudio de Torah con el deseo de que Dios hable profundamente a tu corazón, tomarás vino y te embriagará. Vas a sentir satisfacción. Le vas a encontrar sabor. Fíjense que el agua no tiene sabor. ¿A qué te sabe el agua? ¿Verdad que no te sabe nada? Pero esa misma agua que estaba en unos jarrones, un maestro de Galilea, lo transformó ¿en qué? En vino. Era agua. Y es precisamente agua la que Dios va a esparcir sobre sus hijos para limpiarlos. Pero esa agua que estaba en los jarrones era sencillamente agua. Se la podían tomar o la podían utilizar para algunos ritos que ellos tenían. Pero cuando llegó el maestro de Torah, esa agua comenzó a saber distinta. Fíjense, obtuvo color, obtuvo sabor. Por allí hay alguien que puede decir, transformó el reino mineral en un reino vegetal. Eso se lo aceptamos también. Pero lo más importante de esto es que el agua no embriaga, pero el vino sí. ¿Y sabes qué dice Pablo? No os embriaguéis con vino. Más bien seas lleno del Espíritu. Fíjense, más bien seas lleno del Espíritu, porque el Mesías es el que le aporta esa parte espiritual que necesita el agua para transformarla en vino, para que nuestras almas queden satisfechas. Él es el encargado, Él es el rabit, el rabino ungido por el Eterno para enseñarnos Torah. Fíjense la importancia de esto. Y de esas enseñanzas o de ese vino estaremos tomando, ¿dónde? En el milenio, por muchos años. Cuando Él dice, el que tenga sed, venga a mí y beba, no se refiere a alguien que venía por el desierto y estaba acalorado. Tenía mucha sed. No se refiere a eso. Se refiere a alguien que tiene deseos de aprender la Torá, porque él es rabino. Y como les explicaba, él es el que convierte el agua en vino. A la Torá le da ese sabor.
especial y le da las sustancias para embriagar tu alma, para satisfacer los deseos de tu alma. Por eso te embriaga. Así como el borracho quiere ahogar sus penas, toma licor, el alma necesita ser llena de algo que la satisfaga para entender que no es todo lo que tenemos en esta vida, que hay algo más, que hay esperanza. Entonces ella, cuando toma de ese vino, ella se siente satisfecha, se tranquiliza, porque hay esperanza. La palabra de Dios trae esperanza, trae vida. ¿Estamos entendiendo hasta aquí esto? Él estará con nosotros 1000 años y estaremos bebiendo de ese vino. Regresemos, hermanos, regresemos a la enseñanza que nos corresponde esta semana, y quise tomar este tema de que en el libro de Deuteronomio, capítulo 34, versículo 12, del 11 al 12, está hablando de Moisés, o en este caso todo el capítulo 34, está hablando de Moisés, de cómo él subió al campo de Moab y cómo le explicó o le dio esa bendición a los hijos de Israel antes de su muerte. Y la palabra, o el capítulo 34, termina con el versículo 12, donde dice que Moisés hizo grandes, gloriosos o grandes y maravillosas cosas a la vista de todo Israel. La última palabra que encontramos en el libro de Deuteronomio es la palabra Israel. Así termina el ciclo de la Torá. Estábamos explicando que una vez que se termina el ciclo de la Torá, comenzamos de nuevo en Génesis, porque la Torá es eterna. Dios es eterno, su palabra tiene que ser eterna. Los cielos pueden pasar, pero su palabra no pasa. Y que vamos a necesitar ciertamente 1000 años de enseñanza al lado del rabino, aquel que transforma el agua en vino, para darnos las instrucciones para recibir la vida eterna. Esto todavía falta un tiempo. Las personas quieren morirse e ir directamente, pero les toca comenzar por el estudio de la Torá. Entonces, cuando abrimos el libro de Génesis, o comenzamos o tratamos de comenzar la primera parashá del ciclo, encontramos las palabras: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Terminamos el ciclo con la palabra Israel y comenzamos con las palabras: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dijimos que en la última parashá, o la última parashá, coincide con la fiesta de tabernáculo, y tabernáculo representa estudio de Torá con el maestro por 1000 años. Vida en justicia, un nuevo mundo y estudio de Torá. ¿Qué nos está diciendo realmente? Que la última palabra es Israel y que las primeras palabras del libro de Génesis es: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La respuesta es sencilla. Dios creó los cielos y la tierra para alguien llamado Israel. Ya hemos aclarado quién es Israel. Ya hemos aclarado. En el principio del video explicamos quién es Israel. Israel, hermanos míos, es el que va a recibir la tierra. Explicamos que para recibir la tierra hay que pasar por Sinaí primero. Si no pasas por Sinaí, no recibes la tierra. De hecho,
para recibir la tierra había que circuncidarse. ¿A qué se refiere eso? Que nuestro corazón tiene que quedar limpio de toda inmundicia y que nuestro corazón debe estar dispuesto exclusivamente a la obediencia del Creador de la tierra y los cielos. Si nosotros no sometemos nuestro corazón en obediencia a la palabra del que creó los cielos y la tierra, nos va a pasar lo que le pasó al hombre, destruyó la tierra. Por eso están construyendo estaciones espaciales allá fuera de la tierra, fuera de la atmósfera. Ellos están buscando un lugar donde habitar porque ellos ya están pensando que la tierra se va a acabar, que el hombre la está destruyendo. Eso no son mis palabras, son las palabras de un astronauta que dijo que cuando él estaba allá arriba se da cuenta del desastre que los hombres están produciendo en la tierra. Y que con esa razón o con esa excusa, pues ellos tienen que invertir millones de millones en una estación espacial porque ellos están tratando de conseguir otro lugar donde habitar. Bueno, déjeme decirle que ellos se van a quedar gastándose todos los millones de la tierra y no lo van a conseguir. Porque la tierra es el lugar que Dios tiene para el hombre. Él no tiene una estrella, él no tiene un planeta por allá arriba, lejos, Venus o en otra galaxia. Si ustedes se ponen a ver y se ponen a estudiar profundamente en qué ubicación está la Tierra, se van a dar cuenta que la Tierra está ubicada en un punto geográfico perfecto para que tenga vida. Se dice que el universo fue creado para la Tierra. El universo fue creado para que la Tierra subsista. Por eso la Tierra es el lugar, es la habitación del hombre. La Tierra no es el problema. El problema es el pecado. Cuando Caín pecó, la Tierra sufrió. La Tierra no tenía nada que ver, pagó las consecuencias. Fíjense, hermanos míos, el problema no está en la Tierra. El problema está dentro del hombre. Y los grandes hombres del mundo no lo quieren entender. Ellos le están buscando soluciones que nunca van a ser las verdaderas soluciones que Dios tiene para el problema. La solución, hermanos míos, es que necesitamos el manual. Estamos construyendo algo con un manual distinto. Por eso no se nos cuadra. Yo como constructor, déjeme decirle que me pasa muchísimas veces. Estoy armando un mueble y como se supone que con mi experiencia no necesito el manual, cuando termino el mueble me doy cuenta que me están sobrando tornillos. Eso me pasa siempre. O no me cuadran las cosas o no cierran las cosas como tienen que cerrar, o no funcionan como tienen que funcionar. Porque no me guío por el manual. La Torá es el manual para vivir en la tierra. Para las personas que no quieren vivir en la tierra y que se quieren ir a un planeta más allá del sol, pues ellos dicen que la Torá no es para ellos. Porque no necesitan el manual. Los han engañado, los están enviando a un lugar que no existe y le están ofreciendo algo que no es verdad. La Torá dice, los mansos heredarán la tierra. La tierra, hermanos míos, es el regalo para el hombre. La tierra es la casa del hombre. Y así como usted le regala una casa a su mujer para que ella habite con usted, Dios le dio una casa al hombre para que habitara con Dios. No le entregó una estrella caliente por allá arriba, ni un planeta hecho de hielo. Olvídese de los mares de cristal, olvídese de casas llenas de oro
Porque usted no se puede comer el oro. O trate de hacerlo a ver qué le va a pasar. Cuando usted tiene hambre, si tiene oro, lo único que puede hacer es venderlo. Y después con el dinero pasar por el supermercado y comer, ir a comprar comida. Porque si no se muere de hambre. La tierra es un regalo de Dios para el hombre. El hombre no va a vivir solo en la tierra. Dios le entregó una esposa al hombre. ¿Saben cuál es la esposa? La Torá. Cuando el hombre se casa con la Torá, recibe el premio de la tierra. Si no te casas con la Torá, no puedes recibir ese gran premio, porque ya lo expliqué, la Torá es el manual para vivir en la tierra. Yo le voy a decir a las personas, yo no sé cuál es la insistencia de irse de acá. Yo no sé si las personas no logran disfrutar de los mangos, de los duraznos, de las fresas, de esos pancitos de canela que nos comemos allá en Miami. Cuando vas a un buen bakery, a una buena panadería y te sirven un delicioso pastel. Cuando vas a un restaurante, te sirven una buena copa de vino. Te sirven una buena comida. ¿Acaso no disfrutas eso, hermano mío? Eso está en la tierra. Eso no está allá arriba. Eso está aquí abajo. El mayor disfrute del hombre lo tiene aquí en la tierra. Cuando tú sales de acá, hermanos míos, lo que haces es pasar trabajo. Necesitas una nave espacial. Allá te toca caminar en una estela. Sí, las personas que están en la nave espacial se tienen que conformar con correr en una estela. Acá no. Acá tú puedes ir a correr a las montañas, sentir la brisa de la montaña, el olor de las flores, en contacto con la naturaleza. Eso es un regalo, hermanos míos. Bueno, ese regalo te lo dio Hashem. La tierra es un regalo. Es hermosa, tiene lagos, tiene colores. El color de la atmósfera, los cielos azules, las cataratas, los llanos, las montañas, los árboles, los ríos. Todo esto es un regalo de Dios para el hombre. Pero necesitas algo. Necesitas casarte con la Torá. Si no te casas con ella, no vas a tener la casa. Entiéndelo. No vas a poder tener la herencia del Padre. La tierra es una herencia. ¿Sí sabían eso? En Israel se recibe la herencia por el Padre. La tierra se recibe por la herencia del Padre. Eso nos dice claramente que la tierra donde habitamos es una herencia de nuestro Padre, que nos regala. Y ya vamos a ir terminando esto. Cuando Moisés llama a Israel y él va a decirle algo, él va a hacer una declaración frente al pueblo. Él usa este lenguaje. He puesto delante de ustedes, fíjense, los cielos y la tierra. Estoy poniendo delante de ustedes el regalo que Dios le quiere entregar. Y lo estoy poniendo como testigos.
¿Por qué? Porque los cielos y la tierra fueron creados para Israel. No fueron creados para los injustos. Y ya explicamos, ya dijimos quién es Israel. No son los que descienden de Israel, o no todos los que descienden de Israel son Israel. Dios, hermanos míos, tiene un remanente a quien considera el Israel de Dios. El Israel de Dios es un Israel distinto al Israel que conocemos. Es totalmente diferente. Es el de Dios. Y al lado del Israel de Dios hay otro Israel que está tomando el título, pero en el retorno del Mesías sabremos quién es el verdadero Israel. Allí sabremos quién verdaderamente es el verdadero Israel. Shalom, mis hermanos. Shalom.